Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde, hermosa alabanza, amén, que ha refrescado nuestro corazón. Y ahora es el momento en que, estando abierto nuestro corazón, podamos recibir la palabra de Dios, la cual opera en los creyentes. Así que, si tiene su Biblia, me gustaría que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31. Vamos a referirnos al juicio de las naciones. Increíblemente, en estos últimos días, Dios nos ha ido guiando por una serie de lecturas en las cuales hemos estado tocando todos los temas concernientes a los tiempos finales. Y uno pareciera ser como que es uno, ¿no?, el que está buscando. Sin embargo, puedo ver yo claramente la dirección del Señor en cuanto a la selección de temas. Porque no es algo que en sí dije, me propuse, en el mes de julio vamos a hablar sobre los temas concernientes a los tiempos finales, sino que es algo por lo cual el Señor ha ido guiando, y en nuestras reuniones hemos estado compartiendo estos temas que son diversos, pero que coinciden en el tiempo, amén, que coinciden en la manifestación de los tiempos finales. Y llegado el día de hoy en que vamos a estar compartiendo esta lectura, me gustaría que podamos leer juntos entonces Mateo capítulo 25, verso 31. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, y me vestí, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte porque podemos ver claramente una guía y una dirección, Señor. Ha llegado el momento de compartir tu palabra, Señor, viviendo estos temas sobre tiempo final, Señor, cómo tú has guiado en estas reuniones, Señor, para hablar sobre la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, ese lugar de condenación eterna, y ahora el juicio, Señor, con el cual habrás de juzgar a las naciones, preparando nuestro corazón, Señor, para que no tengamos mayor estima de nosotros que la que debemos de tener, y así, Señor, poder servirte íntegramente, dándote gracias, Señor, por tu palabra que nos fuera enviada en el nombre de Jesús. Amén. Y qué importante que es reconocer esa guía de Dios, ¿no? Porque cuando es Dios el que va guiando, entonces simplemente uno es un instrumento. Uno es un instrumento en las manos del Señor. Por eso para mí es muy valioso poder reflexionar sobre los temas que hemos estado compartiendo y que sin proponérmelo, y no porque no tenga propuestas en mi corazón, como todos ustedes, también yo tengo anhelos, tengo propuestas y me propongo hacer esto o aquello para Dios. Y mayormente me encuentro que no lo puedo hacer, amén. Mayormente me encuentro que no es lo que yo me propongo lo que hago. Pero también muchas veces me encuentro que sin proponerme hacer ciertas cosas, me veo desarrollándolas. Entonces me doy cuenta que no soy yo, sino que es la gracia del Señor. Y disculpen que hoy esté hablando de mí, ¿no? Pero de alguna manera yo tengo que expresar el pensamiento de lo cual en esta noche quiero reflexionar con ustedes, ¿no? ¿Qué es el valor de poder sentirnos como los siervos justos? Que dijeron: ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿O cuándo estuviste preso y fuimos a ti? Y si nosotros miramos, esas son situaciones que cotidianamente se dan en la sociedad, ¿no? Siempre hay una persona en algún momento del año en que es cercana a nosotros o de nuestro grupo, ya sea el grupo más íntimo o el grupo de personas allegadas, enferman o tienen una situación por la que atraviesan una injusticia o sencillamente tienen una necesidad. Y sin embargo, estos nunca se atribuyeron una obra en sí mismo, nunca ellos dijeron: sí, la verdad, aquel día hubo uno que estuvo enfermo y yo lo fui a ver y oré por él, o hubo uno que estuvo preso y lo visité, o hubo uno que tuvo hambre y compartí mi pan. Nunca se atribuyeron ellos el haber hecho una obra. Sin embargo, es difícil estar en este mundo y no sensibilizarnos por alguien que está necesitado. Amén. Sin embargo, el Señor, ¿qué es lo que mencionó? Que ellos estaban haciendo la obra, aunque ellos no podían reconocer que por sí mismos se encontraban haciendo una obra. ¿Por qué? Porque no se atribuían una justicia propia. Que es de esto de lo que hemos estado hablando, sobre estar atento a qué significa estar
vestidos y no ser hallados desnudos para que se vea nuestra vergüenza, ¿no? Y que muchos hablan de cuidar esas vestiduras o hablan de cuidar esas ropas. Sin embargo, esas ropas no pueden ser manchadas, esa vestidura no puede ser manchada. ¿Por qué? Porque esa vestidura de la cual habla la Biblia, de la cual fuimos revestidos, no es de una justicia propia, sino es de la justicia de Cristo. Y para manchar esa vestidura tenemos que incidir en la vida del Señor Jesucristo, incitarlo al Señor Jesucristo a hacer algo malo, y en Él no hubo maldad ni se halló engaño en su boca. Amén. Entonces, sin embargo, así todo, Dios quiso quebrantarlo y cargar sobre Él nuestros pecados, y Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, el valor de lo que es estar vestido, pero no con una justicia propia, sino con la justicia de Cristo. ¿Y quiénes son los que se visten de la justicia de Cristo? Aquellos que reconocen nunca haber hecho nada por sí mismos. Aquellos que pueden darse cuenta que por sí mismos nunca han tenido capacidad para hacer algo. Sin embargo, a los de su izquierda les dijo: apartados hacedores de maldad, malditos de delante de mí, porque estuve enfermo, no me visitaste, estuve preso, no viniste a mí, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Y qué es lo que ellos respondieron? Entonces les dice que también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Estaban llenos de obra, llenos de servicio. Ellos tenían como jactancia todas las obras que habían hecho. Era su jactancia. Ellos podían reconocer su obra, a diferencia de los otros que reconocían no tener ninguna obra. El Señor les alababa, les exaltaba por su obra, y en vez de enorgullecerse, en vez de exaltarse ellos a sí mismos diciendo: al fin llegó nuestro reconocimiento para nuestro trabajo, para nuestro servicio de amor, al fin vino la retribución, la justa recompensa para todo el trabajo de amor que hemos hecho, ¿qué dijeron? Nunca lo hicimos. El concepto que ellos tenían es que ellos nunca habían hecho nada. El concepto de los de la izquierda es que siempre habían estado sirviendo. Esa es la diferencia entre los convidados que se encontraban vestidos para las bodas y el convidado del cual hoy hemos hablado y que no estaba vestido, sin embargo tampoco estaría desnudo. Amén. Pero no estaba vestido correctamente. ¿Por qué no estaba vestido correctamente? Porque no se había puesto las vestiduras de Cristo. No estaba con vestiduras limpias, blancas, resplandecientes. Él estaba con su vestidura. Él estaba con su justicia, con lo que él consideró, con lo cual debía ir. Entonces el rey le dijo: ¿cómo has entrado aquí siendo que no estás vestido? Y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque delante de Dios todas las cosas son claras. Por eso muchos en aquel día se volverán avergonzados. No tendrán tiempo para justificarse, no tendrán tiempo para excusarse. No habrá momento para que ellos puedan decir: cierto. No habrá ese momento. Porque todas las cosas son claras delante de Dios. ¿Por qué? Porque la luz es lo que hace claro todas las cosas. ¿Dónde nosotros lo vemos? Amén. En la misma escritura. Hoy estábamos leyendo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y leímos hasta el verso 18, pero me gustaría que pudiéramos seguir leyendo algunos versículos más de ese capítulo 3 del Evangelio de Juan y podríamos llegar a comprender esto de lo cual estamos hablando. Y dice así, verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amamos
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿ve la diferencia? Los que aman las tinieblas no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero los que practican la verdad vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ve la diferencia? El que se fundamenta en sus propias obras, en su propia justicia, no va a venir a la verdad, porque no está cómodo con la verdad. Él quiere seguir aferrado a su propia justicia, él quiere seguir aferrado a sus propias obras. Pero el que practica la verdad viene a la luz, ¿para qué? Para que se haga manifiesto que sus obras son hechas en Dios, que en sí no es él, sino es Dios en él. Y esta diferencia la vemos claramente en el pasaje que hemos compartido, cuando el Señor le diga a los justos, ¿ve? Le va a decir a los justos: venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y ellos a cada una de ellas le responderán diciendo: ¿cuándo es que tuviste hambre y te dimos? ¿Ve? No se atribuyen una justicia, no se atribuyen una obra. No hay jactancia en ellos. ¿Por qué? Porque practican la verdad. El apóstol Pablo habló al respecto de que debía darles leche y no vianda porque todavía no estaban ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces no podía hablarles la palabra de sabiduría, no podía hablarles una palabra más contundente porque no estaban ejercitados, todavía necesitaban como niños la leche espiritual. Porque el alimento sólido es para quienes tienen por el ejercicio del discernimiento del bien y del mal, tienen ejercitados los sentidos. Por eso cuando hoy comencé diciendo, me gozo en ver que cuando yo recapitulo en cuanto a los temas que hemos estado compartiendo, han sido temas que han tenido, digamos, un nexo, una conexión entre sí, pero no ha sido algo que yo me propuse, sino que han sido diversos temas que están conectados y que de alguna manera, por la guía de Dios, hemos abordado en ellos. Pero no porque me haya propuesto en mí, en decir, en este tiempo, y no estoy diciendo que quienes hacen los cronogramas, quienes hacen los bosquejos, quienes preparan los sermones para todo el año, que no están haciendo algo correcto, me parece bárbaro. Es más, yo miro el orden de aquellas personas que planifican a largo plazo y les puedo asegurar que en mi corazón deseo y tengo el anhelo por ser constante en esa planificación. Pero muchas veces me encuentro aunque lo deseo, no lo hago. Sin embargo, cuando por el ejercicio del discernimiento, al agudizarse los sentidos, me doy cuenta y digo, pero no soy yo, pero Dios está en el asunto. Entonces me gozo y me fortalezco también en el Señor, porque a la vez estoy siendo ministrado por Dios. Entonces, ¿cuánto valor tiene practicar la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Que en el hombre no hay nada bueno. Eso es lo que la Biblia dice. Nada bueno en mí. Amén. Dice que nuestros pies son presurosos para lo malo. Nuestros pensamientos de continuo el mal. No hay nada bueno. Sin embargo, todo el bien de Dios está en nosotros por medio de Jesucristo. Al habernos unido por medio de la fe con el Señor Jesucristo y ser hechos participantes mediante la fe de su naturaleza divina, podemos ver las manifestaciones de Cristo.
Pero ¿quién reconoce la manifestación de Cristo? El que practica la verdad, que no se atribuye justicia. Y el que no se atribuye justicia, entonces también le va a ser fácil soportar la humillación y la disciplina y el trato del Señor. El que se atribuye justicia a sí mismo mediante sus obras, cuando no le son reconocidas sus obras, tiene mucha dificultad, tiene mucho conflicto. Ya alguna vez nosotros hablamos de esto en cuanto al valor de andar en el espíritu y en los que andan en la carne, la dificultad que les trae. ¿Por qué? Porque andar en la carne no significa andar en lo que comúnmente nosotros conocemos como las transgresiones de la carne. Uno puede estar haciendo lo que éticamente es correcto y es bien visto y estar andando en la carne. Yo le puedo asegurar que hay mucha gente que predica por contención. Si no, miremos la disciplina que tienen, por ejemplo, algunas sectas pseudo-cristianas que salen a predicar y son mucho más estrictos y más disciplinados que muchos de nosotros los denominados evangélicos. Sin embargo, no podemos decir que lo están haciendo en el espíritu. ¿Por qué? Porque lo hacen por contención. ¿Por qué? Porque si no predican, corren el riesgo de no ser hallados fieles. Entonces, lo hacen para ser hallados fieles y para poder tener un lugar de privilegio en la eternidad. Entonces, hacen su obra esperando una retribución. Y la persona que practica esa forma de vida trae para sí mucho conflicto. ¿Por qué? Cuando no se le reconoce la obra, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuándo no te servimos? ¿Cuándo es que no te servimos? Siempre hemos estado a tu servicio. Siempre hemos estado haciendo las obras que te agradaron a ti. Y no solamente en este pasaje de la Biblia lo vemos, sino también en otros pasajes. Aún hay pasajes que son mucho más explícitos, ¿no? Cuando Jesús le habla a algunos diciéndole, apartados de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. Y ellos dirán, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Y ellos dirán, y el Señor les responderá, nunca tuve una relación de aprobación con lo que ustedes hicieron. Sin embargo, sanar enfermos no es algo bueno, meritorio, no es algo correcto. Echar fuera demonios, predicar, no es algo correcto, sino el Señor. ¿Y por qué entonces el Señor le responderá? Porque lo hacían, pero no con la motivación correcta, no con la guía de Dios. No era Dios obrando por medio de ellos, sino ellos intentando hacer cosas para Dios. Por eso también me gozo en saber que muchas veces me propongo de hacer cosas y no las puedo hacer. Amén. ¿Por qué? Porque si yo me propusiera hacer cosas y llegara a concretarlas, ¿no podría eso mismo hacerme jactancioso? ¿No llegaría eso mismo a hacerme perjudicial pensando me propuse, me esforcé y lo logré? Pero cuando constantemente me enfrento a mi propia debilidad, cuando constantemente me enfrento a mi propia naturaleza, entonces me doy cuenta que necesito la gracia del Señor para seguir en el camino del Señor, para seguir en el ministerio para el cual el Señor me ha llamado. Y que si no es el Señor el que me sostiene, entonces no hay manera en que yo pueda permanecer y perseverar y seguir adelante. El verdadero cristiano que practica la verdad viene a la luz para que se haga notoria que sus obras son hechas en Dios. El que no practica la verdad, que ama más las tinieblas, y amar las tinieblas no significa que ama directamente al diablo o es un adorador de Satanás, ¿no? Porque si yo digo, porque la Biblia lo dice, que no hay nada bueno en mí, pero yo me aferro a eso que considero que es bueno, entonces, ¿qué estoy amando? Las tinieblas. Nada bueno en mí, dice la Biblia, ¿no es cierto? Nada bueno en mi corazón.
Pero si yo amo lo que yo hago, si yo le doy el valor a lo que procede de mí, ¿no estoy amando tinieblas? Estoy amando tinieblas. Amar tinieblas, entendamos, no es ser un adorador de Satanás. Es amarse a uno mismo. Yo puedo estar amándome a mí mismo, amando mis logros, mis conquistas, y eso es amar tinieblas. Amén. Porque ¿qué dice la Biblia? Nada bueno en mí. Entonces, si no hay nada bueno en mí, nunca puedo esperar que algo bueno salga de mí, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Amén. Entonces, ¿de mí qué se puede esperar? Solo un fruto malo, pero de Cristo en mí. Por eso Pablo decía, todo lo poderlo en Cristo, pero Cristo en mí es la esperanza de gloria. Amén. Cristo en mí es la esperanza que algún día Dios me pueda decir, vení bendito de mi Padre. Esa es la esperanza de gloria. Amén. Entonces claramente nosotros podemos ver por qué hoy hacíamos tanto hincapié sobre estar vestidos y no desnudos. Y entender que esas vestiduras son blancas. La Biblia dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma para presentársela a sí mismo. Vamos a leerlo así de Efesios, por favor, para poder leer literalmente de la palabra del Señor. ¿Sabe de qué pasaje me estoy refiriendo, no? Tal vez pueda llegar antes que yo allí con su Biblia, ¿no es cierto? Dice la bendita palabra del Señor. Verso 25 del capítulo 5. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para, verso 26, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No es mi obra la de emblanquecer mis vestiduras, es la obra de Jesucristo. Yo no puedo emblanquecer estas vestiduras. Si Cristo no las emblanquecía, yo seguía estando desnudo, vestido de mi propia justicia, lo cual es un trapo de inmundicia. El único que podía emblanquecer esta vestidura y podía vestirme de vestiduras nuevas es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que se haga notorio que sus obras son hechas en Dios. Y el que ama las tinieblas no viene a la luz, ¿para qué? Para que no sea reprendida. Lo peor que te pueden decir cuando tienes jactancia de una obra tuya es que esa obra no tiene ningún valor. ¿Te imaginas jactándote de tu obra, jactándote de tu mérito, jactándote de tus logros, de tus conquistas, y que venga delante del juez justo y te diga, ¿sabes qué? Todo eso no tiene ningún valor. Es más, no solo no tiene ningún valor, a mis ojos es algo repulsivo. A mis ojos es algo repulsivo. ¿Tú quisieras escuchar eso cuando te jactas de tu obra, cuando te jactas de tu conquista, cuando te jactas de tu logro? No quisieras escucharlo. Por eso el que ama las tinieblas no es que es un adorador de Satanás, es un adorador de sí mismo. Y no viene a la luz para que no sean reprendidas sus obras. Él no quiere oír que no hay nada bueno en él. Él quiere seguir fundamentado en que todavía puede hacer algo para Dios, que todavía lo puede servir a Dios. Él quiere seguir fundamentado en ello, ella quiere seguir fundamentado en ello, que todavía puede servir a Dios. Por eso los que aman las tinieblas llegarán un día ante el gran juicio del trono blanco
y se les dirá: apartados de mí, malditos. Y el Señor le dirá: estuve enfermo, no me viniste a ver, estuve preso, no viniste a mí, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste. Y ellos dirán: ¿cuándo no te servimos? Fíjese qué respuesta: llenos de obras, llenos de justicia propia. Sin embargo, los justos dirán: ¿cuándo es que hicimos algo? Nunca hicimos nada. ¿Por qué? Porque nada bueno hay en mí. Entonces no pueden atribuirse las obras de Dios, sino todo lo contrario, glorifican a Dios. En la práctica de la verdad solamente se puede glorificar a Dios, porque la verdad es la que descubre el engaño. Y Satanás nos engaña muchas veces queriéndonos hacer creer que todavía podemos lograr hacer algo para Dios. Y no podemos. Hace mucho yo compartí el gozo de saber que el hacha está puesta a la raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que Dios ha desgajado esa naturaleza pecaminosa y contaminada por el pecado en la cruz del Calvario, dándole un fin de muerte a ese hombre de pecado. Le dio un fin de muerte. Para nosotros tiene que ser un gozo saber que Dios acabó con el pecado y con el pecador, porque nuestra esperanza no está en lo que nosotros podemos hacer, sino nuestra esperanza está en Cristo, y esa esperanza no avergüenza. Amén. Entonces, cuán importante es que podamos hallarnos vestidos, y esas vestiduras solamente pudieron ser emblanquecidas por la obra del Señor Jesucristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Vamos a estar orando. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, la cual viniera a nosotros en el poder y la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminarnos los ojos del entendimiento, trayéndonos la comprensión de que en el día del gran juicio, Señor, muchos, Señor, se tendrán que volver avergonzados, porque están llenos de obra, llenos de justicia propia, Señor. A diferencia de aquellos, Señor, que no tienen una justicia propia, sino que es notorio que sus obras son hechas en Dios. Por eso, Señor, queremos darte gracias por el conocimiento de la verdad que nos ha hecho libre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. La mirada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,